Bienvenidos a Susurros de México. Hay lugares en México que guardan secretos bajo la tierra, susurros que el viento arrastra desde campos olvidados. Hoy vamos a hablar de uno de esos sitios, un lugar del que los viejos advierten no acercarse cuando cae el sol. Una leyenda que huele a tierra húmeda y a miedo seco. Esta es la leyenda del rancho de los espantapájaros, en las afueras de un pueblo perdido entre el polvo y el calor, donde los caminos se vuelven de terracería y el eco de las campanas de la iglesia ya no alcanza a llegar. Existía un rancho. Nadie lo llamaba por su nombre, la gente simplemente bajaba la voz y decía, allá, donde la tierra nunca descansa. Y con eso, todos sabían a qué lugar se referían. Era un pedazo de tierra extrañamente fértil en medio de la sequía. Desde la distancia, se podían ver los sembradíos de un verde intenso, casi insultante para el paisaje árido que lo rodeaba. Maíz alto y robusto, creciendo en surcos tan perfectos que parecían trazados con regla, pero sobre ese verdor antinatural siempre había una presencia oscura. Cientos de cuervos y zopilotes sobrevolaban el área sin descanso. No bajaban a picotear la cosecha, como sería normal. No, solo daban vueltas lentas, en espirales perezosas, como si estuvieran vigilando algo, o más bien como si esperaran pacientemente a que algo que aún respiraba dejara de hacerlo. El rancho tenía una característica que lo hacía aún más peculiar. Estaba repleto de espantapájaros. No eran 2 o 3, como en cualquier sembradío. Eran decenas, hileras enteras que se perdían en el horizonte. Figuras silenciosas plantadas entre el maíz. Algunos parecían antiguos, con la ropa descolorida y la paja saliéndose por las costuras. Otros, sin embargo, lucían inquietantemente nuevos. Lo más extraño no era su cantidad, sino que parecían cambiar constantemente. De una semana a otra aparecían figuras nuevas. Traían sombreros que no estaban ahí antes, camisas que aún conservaban la forma del cuerpo que las había usado, botas gastadas por largos caminos que no eran de paja. La gente del pueblo, con esa resignación temerosa, intentaba encontrarle una explicación lógica. El patrón lo renueva seguido, decían unos. Es un hombre muy cuidadoso con sus cosechas. No quiere que las plagas se le acerquen, comentaban otros. Pero en el fondo de sus palabras siempre había una nota de inquietud, un temblor que no podían ocultar, porque había detalles, pequeños detalles que helaban la piel. Los espantapájaros no parecían mirar al cielo para asustar a las aves. Sus cabezas de saco, a menudo inclinadas, parecían observar fijamente el camino, el único camino que llevaba de vuelta al pueblo. Algunos viajeros que pasaban deprisa al atardecer juraban haberlos visto cambiar de posición cuando creían que nadie los miraba. Un campesino contó, con la voz entrecortada por el aguardiente, que una noche de luna llena vio como uno de ellos giraba la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando sus pasos en la distancia. Otro aseguró que vio a uno de pie en un surco diferente al de la mañana. Y luego estaban las desapariciones. Comenzó como un rumor. Un jornalero que, desesperado por deudas, fue a pedir un adelanto al dueño del rancho, y nunca más se le volvió a ver. Seguro se fue con el dinero al norte, dijo la gente, para calmar su propio miedo. Después fue un forastero, un hombre sin nombre que llegó al pueblo buscando trabajo. Le indicaron el rancho donde la tierra nunca descansa y jamás salió de sus límites. Más tarde, una mujer que, apurada por llegar a casa, decidió cortar camino a través de los campos al atardecer. Su familia la esperó toda la noche. Su rebozo apareció días después, enganchado en una de las cercas del rancho. Con cada desaparición, la rutina macabra se repetía. A la mañana siguiente, sin falta, un nuevo espantapájaros
aparecía en el campo. Uno con una camisa que a alguien le resultaba familiar, uno con unos guaraches gastados de una forma muy particular. La conexión era tan evidente como terrorífica, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. El dueño del rancho era un hombre tan seco como la tierra que lo rodeaba, un tipo de pocas palabras, con las manos ásperas de trabajar el campo y una mirada vacía que parecía atravesarte. Cuando alguien con mucho valor le preguntaba por los desaparecidos, él solo respondía con frases crípticas. La tierra es celosa, exige sacrificios para dar sus frutos. Decía, a la siembra hay que respetarla, pide lo que es suyo y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirlo. El miedo era más fuerte que la justicia, pero la curiosidad a veces es más fuerte que el miedo, especialmente en los jóvenes. Una noche, un muchacho del pueblo, harto de los susurros y las miradas de pánico, decidió que iba a descubrir la verdad. Se llamaba Mateo. Esperó a que la luna estuviera alta y redonda, una linterna pálida sobre el campo oscuro. Se despidió de su madre con una mentira, diciendo que iría a una fiesta en el pueblo vecino, y se enfiló hacia el rancho prohibido. Se deslizó entre los surcos de maíz, con el corazón latiéndole en la garganta. El aire era pesado, denso, las hojas de las plantas rozaban su piel como dedos fríos. A lo lejos, vio la silueta de uno de los espantapájaros más recientes, el que había aparecido después de la desaparición del último jornalero. A medida que se acercaba, un olor extraño llenó sus fosas nasales. No era el olor limpio y seco de la paja, era un aroma metálico y dulzón, olor a sudor viejo, a tierra removida y sobre todo a miedo. Llegó a pocos pasos de la figura inmóvil. La luz de la luna revelaba detalles que a la distancia eran imperceptibles. La camisa de mezclilla no estaba simplemente puesta sobre un armazón de palos. Estaba cosida con un hilo grueso y oscuro, directamente a lo que había debajo. Mateo extendió una mano temblorosa y tocó la manga. Estaba húmeda y tibia. Con un nudo en el estómago, levantó la vista hacia las manos del espantapájaros. No eran de trapo relleno, eran manos pálidas con las uñas sucias de tierra. Manos humanas. El horror lo paralizó. Su mirada subió hasta la cabeza, cubierta por un saco de arpillera, donde deberían estar los ojos pintados. Había dos agujeros oscuros, y dentro de esos agujeros algo brillaba. Un brillo húmedo. Eran ojos humanos, abiertos de par en par, en una expresión de terror eterno. Mateo intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Fue un gemido mudo. En ese preciso instante, como si hubieran recibido una señal, los cientos de cuervos que dormitaban en los árboles y en el cielo nocturno descendieron en picada. Un torbellino de alas negras y graznidos ensordecedores que cubrió la luna y sumió al campo en una oscuridad casi total. El aleteo era un rugido que lo envolvía todo. Y en medio de ese caos, detrás de él, escuchó un sonido. Eran pasos lentos y pesados sobre la tierra blanda del surco. No se atrevió a voltear. A la mañana siguiente, el sol salió como todos los días. La gente del pueblo notó la ausencia de Mateo, pero se consolaron pensando que se habría quedado en la fiesta. Sin embargo, quienes pasaron cerca del rancho donde la tierra nunca descansa, notaron algo nuevo. Había un espantapájaros más en la fila. Uno de aspecto joven, con unos tenis polvorientos que muchos reconocieron, y una camisa que una madre había planchado con cariño la tarde anterior. El rancho fue finalmente abandonado. El dueño desapareció un día, tan misteriosamente como sus víctimas. La tierra, sin su cuidador, se secó
y el maíz se pudrió. Pero los espantapájaros, no, ellos siguen ahí, pudriéndose lentamente bajo el sol y la lluvia. Desde entonces, la gente del pueblo ya no se molesta en contar cuántos hay. Saben que son demasiados. Evitan incluso mirar en esa dirección porque cuentan los que han sobrevivido para contarlo, que cuando el viento sopla fuerte entre los surcos muertos, se puede escuchar un sonido. No es el crujir de la paja, son susurros. Los espantapájaros susurran nombres al viento, nombres de aquellos que la tierra reclamó. Y a veces, si prestas demasiada atención, podrías jurar que uno de esos susurros suena peligrosamente parecido al tuyo. Gracias por acompañarme en esta noche de susurros. Si te atreves a escuchar más leyendas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, si ves cuervos en el camino, ten cuidado de regreso a casa.